Neta, hay pocas cosas en esta vida que generen tanta ansiedad, tanto pánico frío recorriendo la espalda, como esa típica pregunta de las entrevistas de trabajo. Uy, o de las temidas cenas familiares de Navidad, ¿no? Exacto, ya sabemos perfectamente cuál es. Esa de, ¿y cómo nos vemos en 5 años? Híjole, es una pregunta que paraliza por completo. O sea, se siente como si de repente encendieran un reflector gigante directo a la cara. Y exigieran ver un mapa súper detallado del resto de la existencia. Cuando la realidad es que a veces un martes cualquiera, apenas si sabemos qué va a haber para cenar. 100%. Resulta profundamente abrumador. La mente se vuelve un caos absoluto en esos momentos. Porque además todos albergamos estos sueños gigantes dando vueltas en la cabeza. Que si la ilusión de escribir un libro... O la idea loquísima de diseñar videojuegos. Ándale. O tal vez emprender en algo superinnovador que cambie el mundo. Pero al intentar bajar todo eso a la realidad, al pensar en el futuro a mediano plazo, es como intentar armar un rompecabezas de 5,000 piezas. En la oscuridad total. Y sin la caja para ver la imagen. Y justo aquí es donde entra, el tema que nos va a volar la cabeza hoy. Porque normalmente la percepción general sobre la inteligencia artificial se limita a verla como esta herramienta útil, pero digamos un poco gris. Sí, algo para redactar correos aburridos, hacer resúmenes de juntas eternas o corregir ortografía. O sea, una especie de asistente administrativo hiperactivo y súper rápido, pero sin mucha alma. Pero el potencial es infinitamente mayor. Y fíjate que todo este tema hace un clic perfecto cuando analizamos el impacto de iniciativas increíbles como las de IDEA México. Súper importante mencionarlos, claro. Sí, para quienes no lo tengan en el radar, IDEA México es una institución educativa certificada en inteligencia artificial enfocada 100% en el aprendizaje de esta tecnología. Y la verdad es que imparten unos cursos en línea excelentes. De primer nivel. Porque al entender el potencial real y profundo de estas herramientas a través de una educación estructurada, pues nos damos cuenta de que la IA puede convertirse en la mejor socia estratégica imaginable. Totalmente. Puede ser literalmente ese coach personal, ese arquitecto que necesitamos para planificar la vida. Y para establecer metas claras, hoy el objetivo es graduarnos. Pasar de ser simples mortales estresados por la incertidumbre del futuro para convertirnos en los verdaderos CEOs, o sea, los directores ejecutivos de nuestro propio destino. La analogía del CEO es brillantísima, porque si analizamos este pánico desde una perspectiva psicológica, y neurológica, lo que realmente aterra del futuro no es el paso del tiempo en sí. Es la incertidumbre y la falta de estructura, claro. Exacto. El cerebro humano odia el vacío. Antes de poder siquiera trazar un mapa o un plan de acción, necesitamos saber a dónde queremos ir. Y ahí es donde se da el salto de la ansiedad paralizante a utilizar la inteligencia artificial para organizar el caos mental. Empezando por organizar, las pasiones más eclécticas o raras que alguien pueda tener. A ver, vamos a desempacar esto, porque la idea de usar un algoritmo para organizar pasiones humanas suena fascinante. Y, un poco a ciencia ficción. Suena loquísimo. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Imaginemos a una persona que tiene intereses que a simple vista parecen no tener absolutamente nada que ver entre sí. Ajá, como agua y aceite. Ándele. Digamos que a esta persona le fascinan los videojuegos. ¿Le vuela la cabeza todo el tema de la exploración espacial? La astrofísica y todo eso. Justo. Y por si fuera poco, tiene una afición profunda por escribir historias de misterio. O sea, un perfil súper variado. En el mundo tradicional, un orientador vocacional de preparatoria probablemente se rascaría la cabeza. Suspiraría profundo. Sí, y diría algo como, pues escoge una carrera seria para comer y las otras 2 déjalas de pasatiempo para los domingos. Y ese es el error clásico, la sentencia de muerte para la creatividad. Totalmente. El sistema tradicional nos obliga a encajar en cajas prefabricadas. Pero con la inteligencia artificial, el paradigma cambia si aprendemos a darle las instrucciones correctas. Podemos usarla como un consejero vocacional hipercreativo. Exacto. El secreto aquí no es simplemente decirle, dame ideas de trabajo, es asignarle un rol específico. O sea, ponerle una personalidad. Ándale. Si le damos la instrucción, por ejemplo, actúa como un experto en tendencias laborales del futuro y encuentra la intersección perfecta entre estas 3 pasiones: videojuegos, espacio e historias. La IA mete todo a la licuadora y encuentra los hilos invisibles. Es una maravilla.
Es como ir a un sastre de altísima costura. Uy, me encanta esa comparación. En lugar de vender un traje hecho, genérico, que queda grande de los hombros y corto de las mangas, La IA está tomando las medidas exactas de un cerebro particular. de sus rarezas y obsesiones, para confeccionar una vocación a la medida. El nivel de personalización es asombroso. Con esos 3 elementos, la respuesta no va a ser estudia informática. Claro que no. La IA es capaz de proponer cosas loquísimas. ¡Wow! ¿O qué tal diseñador narrativo para simuladores inmersivos sobre la colonización de Marte? De pronto, lo que parecía un montón de intereses al azar tirados en el piso, se convierte en una vocación estructurada. Que suena espectacular y sobre todo viable. Ouch, me encanta, pero al mismo tiempo suena que nos podemos emocionar demasiado rápido. Sí, hay un riesgo ahí, definitivamente. Porque una cosa es que el título suene increíble en una tarjeta de presentación imaginaria. ¿Y presumirlo en las fiestas? Ah, exacto. Y otra muy distinta es que realmente sea la vocación adecuada. O sea, que estemos dispuestos a hacer el trabajo sucio. Justo. ¿Cómo evitamos caer en el espejismo de una idea que suena cool, pero que en el fondo no estamos dispuestos a sostener? Ahí es donde entra la segunda fase del proceso, que es brutalmente necesaria. Lo que podríamos llamar la entrevista socrática. Ahí suena a que nos van a poner a filosofar en toga frente a la computadora. Casi, casi. Consiste en pedirle a la IA que asuma el rol del filósofo Sócrates. O de un entrevistador implacable de esos que sudas en la entrevista. Ándale. Y que empiece a interrogar esa misma idea brillante que acaba de generar. A ver, danos un ejemplo. Si la meta elegida fue ser diseñador narrativo, La instrucción para la IA sería algo como: haz preguntas difíciles, una por una, para evaluar si esto es realmente una vocación sólida o si es solo un capricho pasajero. cuestiona la viabilidad y el esfuerzo requerido. Uf, eso suena a una sacudida de realidad importantísima. Te baja de la nube en 2 segundos. Puedo imaginar el golpe al ego. Es como si la IA detectara el farol de inmediato. Para lidiar con fechas de entrega aplastantes y jugadores enojados en Internet que destrozan la historia que escribiste, Debe ser una crisis existencial provocada por una máquina. es una confrontación muy sana, la verdad. Obliga a reflexionar profundamente. A salir de la zona de confort y a evaluar si verdaderamente existe la voluntad para enfrentar el lado oscuro y tedioso de esa profesión. Porque seamos honestos, todas las profesiones lo tienen. Si la respuesta a esas preguntas difíciles es sí, estoy dispuesto, entonces la idea tiene raíces. Ya no es una fantasía, se vuelve una semilla viable. Ok, entonces la IA socrática ya les trozó las ilusiones frágiles y nos obligó a enfrentar la realidad. Pero, asumiendo que sobrevivimos a ese interrogatorio y seguimos en pie con la idea, siento que después de tanta dureza, la mente necesita un poco de motivación de regreso, ¿no? Sí, no podemos quedarnos solo con el miedo al fracaso, el cerebro se agota. El antídoto para ese desgaste es la siguiente técnica, la visualización narrativa profunda. Me fascina esta parte. Consiste en pedirle a la herramienta que redacte, con un nivel de detalle casi literario, cómo sería un martes cualquiera en la vida de ese diseñador narrativo. Pero allá en el año 2035. Exacto. Se le pide que incluya qué está haciendo a las 10 de la mañana, qué problemas creativos está resolviendo. Hasta cómo huele el café en su escritorio y qué satisfacción siente al final del día. A ver, aquí voy a ser un poco de abogada del diablo, porque me surge una alerta roja. Échala. ¿No es peligrosísimo enamorarse de una fantasía utópica súper bien escrita por un algoritmo sobre el 2035? O sea, leer este martes perfecto donde se diseñan galaxias enteras antes del almuerzo. Sentir una euforia tremenda y luego apagar la pantalla, voltear a la ventana y darte cuenta de que es un martes lluvioso en el presente. Y que hay que lavar los platos acumulados. Exacto. ¿No es esto crearnos castillos en el aire que solo van a generar más frustración con la realidad actual? Pues mira, es un riesgo completamente válido si el ejercicio se detiene en la pura ensoñación. Claro, si solo nos quedamos fantaseando. Si usamos la IA como una vía de escape para evadir el presente, sí, 100% es un castillo en el aire. Pero el objetivo psicológico de esta visualización no es jugar a la bola de cristal. Ni buscar consuelo. La verdadera magia aquí es destruir el terror a la página en blanco. Porque el cerebro humano no sabe procesar metas abstractas. Cosas como quiero ser exitoso o quiero hacer algo creativo. Es demasiado ambiguo.
La mente dice, pues chido, pero ¿qué hago hoy? Exactamente. Al visualizar ese 2035 con texturas, rutinas y problemas específicos, materializamos el sueño. Le damos un peso y unas coordenadas reales. Claro, el cerebro necesita un blanco al cual dispararle. Pasamos de un concepto etéreo a decir, quiero esa silla, en ese estudio, resolviendo ese problema específico. Y cuando la mente tiene esa imagen hiperclara, fíjate que activa algo que se llama el sistema reticular activador. Ese concepto neurológico es clave. Empieza a filtrar información del entorno y a detectar oportunidades, cursos o personas que se alineen con esa visión. Cosas que antes pasaban totalmente desapercibidas. Construimos un faro, básicamente. Y una vez que ese faro está encendido en la mente y sabemos a dónde navegar, pues llega el verdadero vértigo. Porque la dinámica cambia radicalmente. Soñar despiertos es la parte amable, pero ahora toca planificar fríamente. Casi como ingenieros construyendo un puente. Entramos al modo ejecución. Porque ver la cima de la montaña desde lejos, con binoculares, está padrísimo y muy inspirador. Pero luego uno baja la mirada, ves la pared de roca vertical y te das cuenta de que no hay ni siquiera un sendero trazado. Está cañón. ¿Cómo evitamos la parálisis en este punto? La respuesta está en una técnica fascinante que se potencia brutalmente con la inteligencia artificial, la famosa ingeniería inversa. Pero aplicada no a software, sino a grandes metas de vida. Para no quedarnos en la teoría abstracta, vamos a aterrizar esto con el ejemplo de nuestro soñador espacial. Me parece perfecto. Digamos que la meta gigante es crear un videojuego de plataformas narrativo desde cero. Cuando la mente procesa esa frase, suena que se necesita un estudio de 50 personas, millones de dólares y 5 años de encierro. Mínimo. ¿Cómo funciona la ingeniería inversa aquí? Pues consiste en empezar en la línea de meta y caminar hacia atrás. Tiene todo el sentido. Si intentamos planear hacia adelante desde el día 1, la incertidumbre nos come vivos. Así que la instrucción para la IA cambia. Se le dice, asume el rol de un productor general de la industria de videojuegos, con 20 años de experiencia. Mi meta final es tener este juego publicado. Trabaja hacia atrás y divide este monstruo en 5 grandes fases o hitos principales. O sea, le estamos pidiendo que estructure el caos histórico de un proyecto enorme. Y la herramienta devolverá a una estructura lógica irrefutable. Dirá algo como, fase 5, pruebas, corrección de errores y lanzamiento. Fase 4, programación de mecánicas e integración. Fase 3, creación de arte y diseño de sonido. Fase 2, prototipado de niveles. Y fase 1, conceptualización y documento de diseño. Ok, admito que ya no es un solo bloque gigante e impenetrable de ansiedad. Ya son 5 bloques, mucho más digerible. Pero, siendo honestos, la fase 1 de conceptualización sigue sonando pesadísima. Sigue sin ser algo que uno se pueda sentar a hacer un jueves por la tarde mientras toma café. Por eso aplicamos el zoom in, un acercamiento microscópico. Tomamos esa primera fase y le damos otra instrucción a la IA. Toma solo la fase 1. Tengo un mes para completarla trabajando 2 horas al día. Rómpela en 4 semanas manejables. Al darle restricciones de tiempo reales, la IA aterriza la planeación a la realidad. Te dirá, semana 1, lluvia de ideas y definición del núcleo emocional del juego. Semana 2, diseño de la ficha técnica del protagonista. Semana 3, reglas del universo. Y semana 4, redacción del primer borrador del documento final. ¡Wow! Y me imagino que el golpe maestro es agarrar esa semana 1 y destrozarla en acciones diarias, ¿no? 100%. Que la IA entregue un cronograma donde el martes solo diga escribir 3 párrafos sobre el trauma de la infancia del personaje principal. O sea, pasamos del abrumador y paralizante a hacer un videojuego a una tarea de 20 minutos que se puede hacer tomando un té. Es como convertir una montaña vertical y aterradora en una escalera perfectamente iluminada donde solo hay que dar el siguiente paso. La metáfora de la escalera es clave. Pero fíjate que aquí siempre surge una resistencia, sobre todo en perfiles más creativos. Sí, yo tengo una objeción gigantesca justo ahí. A ver, suéltala. Al microgestionar un sueño artístico a este nivel quirúrgico con tantas viñetas, hitos, restricciones de horas y cronogramas semanales dictados por un algoritmo. Suena súper rígido. ¿No se corre el riesgo de asfixiar la magia? ¿No matamos la espontaneidad?
Suena convertir una pasión vibrante en trabajo de oficina de 9 a 5, un Excel para controlar un sueño. Es la objeción más común y, paradójicamente, la mayor trampa mental en la que caemos. Hay que defender el orden a capa y espada basándonos en cómo funciona la neurociencia del estrés. Porque la magia de la creatividad jamás ha muerto por culpa de la estructura. La magia muere aplastada por la procrastinación. Por la parálisis por análisis y por la respuesta de miedo de la amígdala cerebral. A ver, pausa. Esa frase está potentísima. La magia muere por el miedo, no por la estructura. Totalmente. Cuando alguien abre su libreta y ve escrito como pendiente principal, crear un videojuego, La amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, lo interpreta casi como una amenaza física. como si hubiera un tigre dientes de sable en la habitación. Es demasiado grande, hay un riesgo de fracaso masivo, el cerebro entra en pánico, se bloquea. Busca dopamina barata para calmarse. Y la persona termina deslizando videos en redes sociales durante 3 horas, evadiendo el problema. Pero si la libreta dice escribir 3 nombres para el villano, El cerebro dice, pues eso es inofensivo, es un gatito, no un tigre. Lo puedo hacer ahorita mismo. el orden estructurado no encadena la creatividad. Al contrario, absorbe toda la carga cognitiva de la planificación. Regalándole a la mente la libertad absoluta para ser verdadera, profunda y caóticamente creativa en esa pequeña tarea específica. ¡Qué brutalidad! O sea, la IA carga con el peso de la gerencia del proyecto. Para que el humano solo tenga que preocuparse por ser el artista. Es darle a la creatividad un lienzo con bordes definidos para que no se desparrame en la nada. Ahora, todo esto suena increíble a nivel personal, como un hackeo mental solitario padrísimo. Pero la realidad es que no construimos el futuro aislados en una cueva. Alrededor siempre hay un ecosistema, mentores, tutores, maestros y, por supuesto, padres de familia. Y muchos adultos genuinamente mueren de ganas por ayudar a los más jóvenes a planificar su futuro. Pero seamos honestos, la línea entre dar un consejo e imponer un plan de vida es finísima. Delgadita. A veces esa mentoría se siente como una carga pesadísima. ¿Cómo altera la inteligencia artificial esta dinámica psicológica tan delicada entre un mentón y un aprendiz? Pues cambia las reglas de la gravedad en esa relación. Aquí es donde se vuelve imperativo lo que podríamos llamar el manual de supervivencia para mentores. Me gusta el título. El rol histórico del adulto, sea un padre en el comedor o un profesor en el aula, tiene que transformarse radicalmente. Tienen que abandonar el disfraz del dictador del plan. Ese perfil autoritario que dice, vas a estudiar en esta universidad, te vas a especializar en esto y vas a entrar a esta empresa. Para evolucionar hacia un catalizador de sueños. Me fascina el concepto de catalizador de sueños. Pero ya en la práctica, un martes por la tarde lidiando con un adolescente desmotivado, ¿Cómo se ve ese rol en la vida real? se materializa en la formulación de preguntas y en usar la IA como una zona neutral, como un amortiguador. Imagina la típica discusión tensa en la cena sobre qué carrera elegir. En lugar de confrontar directamente, el mentor se sienta al lado del joven, abren la herramienta juntos Y el adulto pregunta, ¿cuál es la idea más loca, ambiciosa o absurda que te gustaría lograr a los 20 años? y ojo, no me respondas a mí, para que no te sientas juzgado. Vamos a preguntarle a la IA qué opina y cómo se vería el paso a paso. La inteligencia artificial actúa como un mediador súper objetivo. Ya no es una dinámica de autoridad y obediencia, donde el adulto impone su visión. Es una colaboración. Ambos miran la pantalla buscando descifrar un mapa juntos. Y me imagino que el reto más grande para el adulto es aprender a soltar el control sobre el resultado final. Enfocarse en el proceso de planear y no en la obsesión por la meta, que está cañón. Porque da un poco de risa, pero también mucha empatía pensar en los típicos padres hipercontroladores. Esos que desde que nació la criatura ya tenían visualizada la placa del despacho de abogados o el consultorio médico. Y de repente, tener que morderse la lengua, sentarse frente a la computadora y aguantar la respiración mientras ayudan a estructurar un plan para ser diseñador narrativo de marcianitos. Debe ser un ejercicio de contención nivel monje tibetano para muchos papás. Requiere una inteligencia emocional colosal por parte del mentor, sin duda, pero es de una importancia vital dar ese paso atrás. Porque el secreto mejor guardado de todo este ejercicio,
La verdadera revelación de usar la IA así Es entender que si la persona pasa 3 meses planeando el videojuego y al final descubre que no le gusta y decide jamás hacerlo, no importa absolutamente nada. El objetivo real nunca fue el videojuego. espera, eso me vuela la cabeza. ¿Cómo que no importa? Si invertimos semanas en la ingeniería inversa, en la entrevista socrática, En cronogramas súper detallados. ¿no es un fracaso abandonar la meta después de todo eso? En lo absoluto. Porque el producto final es irrelevante comparado con la infraestructura neuronal que se acaba de construir. A ver, explícame eso. Lo verdaderamente valioso es que la habilidad para visualizar un futuro, la disciplina de usar la ingeniería inversa para desarmar problemas complejos, La capacidad de organizar tiempos y ejecutar microtareas. todo eso ya se instaló en el cerebro. Y esa metodología es universal. Es transferible a cualquier otra cosa en la vida adulta. Sirve para liderar una empresa transnacional O para organizar un voluntariado en otro continente. o para planificar una tesis doctoral. El videojuego solo fue el simulador de vuelo, el pretexto perfecto. Por eso el mentor debe transmutar su rol al de un socio de responsabilidad. Ese concepto de accountability partner es vital hoy en día. Ser la figura que ayuda a mantener el ritmo, pero sin la capa de juez inquisidor. Exactamente. En lugar de llegar el viernes por la noche exigiendo resultados y revisando métricas con cara de decepción, El acercamiento debe nacer de la curiosidad genuina. preguntar algo como, oye, ¿cómo te fue con la misión de diseñar el mundo esta semana? ¿Se puso difícil? ¿Qué tal si le pedimos a la IA que nos ayude a destrabar ese bloqueo creativo que tuviste el martes? ¿Se trata de acompañar la exploración? No de auditar el rendimiento como si fuera una fábrica. Y el punto culminante de esta mentoría es aprender a celebrar los micropasos de manera desproporcionada. Uf, sí. Terminar la simple descripción de un personaje un miércoles por la tarde merece el mismo nivel de reconocimiento y validación que sostener el diploma universitario 10 años después. Porque sin la validación emocional de ese primer escalón minúsculo, jamás se llega a la cima de la montaña. Es imposible. Es un cambio de paradigma brutal sobre cómo medimos el éxito. El éxito ya no es una foto lejana en la cima. El éxito es, hoy, logré sentarme 20 minutos a cumplir la tarea que desglosó la IA. Y creo que aquí es donde el círculo se cierra perfectamente. Y entendemos por qué el aprendizaje estructurado es tan importante, volviendo al punto inicial. Cuando realmente se comprende el alcance monumental de estas tecnologías, impulsado por instituciones de vanguardia como IDEA México, la conclusión a la que llegamos es profundamente liberadora. Como mentores, como líderes o como padres, la responsabilidad ya no es dibujarles el mapa completo a los demás. El mapa fijo ya es inútil, porque el territorio del mundo moderno, seamos sinceros, cambia todos los martes. La verdadera responsabilidad es enseñarles a calibrar y usar la brújula. Una brújula cognitiva. Y la inteligencia artificial bien utilizada, con los prompts correctos y la mentalidad adecuada, es la brújula más potente que la humanidad ha inventado. Nos permite navegar por la infinita complejidad de nuestras propias ambiciones. Ordenando el caos interior sin perdernos en el abismo de las posibilidades. Con todo este viaje mental que hemos hecho, llegamos a una reflexión que cambia la perspectiva de todo, ¿no crees? 100%. Si nos damos cuenta, la narrativa clásica del futuro es que es como un tren de carga que ya viene a toda velocidad por unas vías predeterminadas. Y nuestra única opción es quitarnos del camino o subirnos a donde sea que nos quiera llevar. Pero la realidad es que el futuro es, en su esencia más pura, un borrador abierto. Y la inteligencia artificial no es una máquina de magia que va a regalar un destino empaquetado con un moño rojo. No va a hacer el trabajo duro, no va a sudar por nadie. Lo que hace es entregar el cincel más afilado, el martillo más preciso y los planos arquitectónicos más detallados. Para que cada quien, con su propio esfuerzo, disciplina y pasión, esculpa exactamente la vida que quiere construir. Y al mismo tiempo, fíjate, nos despoja de las excusas clásicas. Uf, totalmente. Porque hace una década, el argumento de no sé por dónde empezar o mi sueño es muy complicado, O el de no tengo a nadie que me explique los pasos, era completamente válido. hoy, esa barrera se ha pulverizado. Se tiene acceso a un estratega incansable. A un productor experto y a un filósofo cuestionador, disponible a cualquier hora en la bolsa del pantalón. Si asumimos que el futuro es verdaderamente un lienzo en blanco, la fricción de la ignorancia ya no existe.
O ya no hay ninguna excusa válida para no empezar a trazar la primera línea. Es una sacudida de responsabilidad tremenda, pero también profundamente esperanzadora. Esa es la idea central para llevarnos hoy. Definitivamente. Pero antes de cerrar esta plática, hay un concepto que vale la pena dejar botando en el aire. A ver, una última reflexión. Hemos analizado cómo planificar proyectos tangibles, metas profesionales, cosas medibles como escribir un libro o hacer un juego. Ajá, metas de hacer. Pero si la IA es capaz de entender nuestros miedos, estructurar nuestras pasiones más profundas e interrogarnos al estilo socrático con esa agudeza, ¿qué pasaría si aplicamos esta misma ingeniería inversa a nuestras relaciones humanas o a nuestra propia evolución emocional? exacto. ¿Será posible que el próximo borrador abierto que diseñemos con estos algoritmos no se trate sobre qué vamos a trabajar, Sino sobre quiénes queremos ser como personas, cómo queremos amar o cómo queremos reaccionar ante el fracaso? Nos llevamos esa reflexión de tarea para darle un par de vueltas en la almohada esta noche? Es una frontera fascinante y un tema que definitivamente da para muchísima exploración futura. Este es un podcast de Idea México creado con inteligencia artificial generativa. Idea México, misión sin final, el talento digital es real. Crece, comparte y haz brillar.